A ver. Buenos días, aquí estamos otra vez en el Semanal de Israel junto a Simpson Samir y vamos a empezar una semana más hablando de muchísimas cosas. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y a mí me gustaría hablar del tema de los alimentos, la distribución de los alimentos esta semana porque ha sido muy polémica a raíz de que iban a morir los gazatíes según unos medios, otros eh, atacando a Israel, como que los estaba masacrando, bueno, una sarta de mentiras, otras verdades, y queremos aclarar esto. Porque en un principio la ONU sí que mandó, creo que recordar, 24 trailers o camiones grandes de harina, de los cuales 23 jamás robó, ¿no? Y luego solo dejó uno. Y luego ya dijo Israel, no, nosotros y Estados Unidos vamos a hacer la repartición. A ver, me gustaría que nos explicaras qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que es mentira? ¿Qué es lo que es verdad? Buenos días, Simpson. ¿Qué tal? Buenos días, buen día también para los espectadores, oyentes, para todos los que Ujú. estamos juntos en este lugar. Eh, digamos así, no creo que hay que explicarlo demasiado porque no hay demasiado lo que explicar, digamos así. Hay casi 2 millones de personas, o 2 millones, y tienen que comer, eso es todo. Ahora, la pregunta es dos preguntas. Una es, ¿quién les da la comida? Es decir, ¿quién les distribuye la comida? Y el segundo tema es si es posible que existe quien utiliza la comida como forma de dominio sobre esos 2 millones de personas. Según Israel, eh, todo el tiempo que las Naciones Unidas repartía de una u otra forma gente que trabajaba para las Naciones Unidas, repartía los alimentos. La mayor parte de los alimentos llegaba al Hamas. Y el Hamas o los repartía o no los repartía, y en líneas generales no los repartía, con la intención de dominar, como dije en la segunda frase que di. Eh, Ahora, la idea en Israel es que de forma natural esa gente, pobre gente que no tiene lo que comer, depende de quién le da la comida, y entonces el Hamas utiliza la comida esa, el reparto o el no reparto, como medio de gobierno. Por lo tanto, Israel quería que no fuera jamás el que repartía. Ahora, jamás no solo que se apoderaba, sino que también se apoderaba por la fuerza, digamos así. Vimos las fotografías, los videos de cómo se subían a los camiones y se llevaban los camiones, y la población en definitiva no recibía la comida. Ahora, por lo tanto, Israel hizo un lapso en el cual no permitió entrar comida, casi 2 meses y algo más. No permitió entrar comida con la intención de que poco a poco jamás le fuera disminuyendo la cantidad de comida que tenía acumulada. Y eso es más o menos lo que sucedió. Y entonces, mientras tanto, Israel preparó una nueva forma de distribuir, que está organizada por Israel, distribuida por una compañía o dos compañías americanas, estadounidenses, con gente, los trabajadores son ex soldados americanos, y sin sin las Naciones Unidas, sin todo el equipo administrativo de las Naciones Unidas. Por supuesto que las Naciones Unidas, como se dice en hebreo, se quedaron sin el queso, y entonces protestan porque, eh, una, porque es una pérdida de influencia de las Naciones Unidas; otra, porque las Naciones Unidas, como sabemos, están instrumentadas desde atrás por el Hamas; tercero, porque hay otro tipo de tema, y es que
como las Naciones Unidas es un organismo, pero tiene trabajadores, y los trabajadores son palestinos, en definitiva, los que dominaban a la población eran trabajadores palestinos mandados, enviados por Hamas. Con lo cual, en el momento que no son los de Hamas y no son los de las Naciones Unidas quienes distribuyen la comida, pierden contacto y pierden posibilidad de dominio. Ahora, jamás intentó por la fuerza, con amenazas, que la gente, la población no se acercara a recibir la comida, pero la población que no tiene demasiadas posibilidades en un momento y ante cuando la población ve que jamás está muy debilitado, entonces no hace caso de lo que, o parte de la población no hace caso de lo que hizo, de lo que le dice jamás. Y entonces fueron a recoger comida. Por supuesto que Israel todavía no pudo terminar el proceso. El proceso tendría que ser, y todavía no es así, que la población sea trasladada a la zona sur de la franja de Gaza y allí reciba la comida, sin volver a sus casas, si es que quedan casas, sus casas originales, porque entonces existe la posibilidad de que jamás en las casas mismas le retire parte de la, de la comida, de los alimentos que recibieron. El problema es que Hamas está respaldado, por supuesto, por Qatar. Y Qatar charla con los Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene intereses en Qatar, con lo cual Estados Unidos también, los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, también presiona a Israel para que permita que exista algún tipo de continuación del gobierno de Hamas. Les voy a contarles algo que yo no sé si ustedes lo saben, seguramente que no. El embajador de los Estados Unidos, Witkoff, para hacer el, eh, tratar de llegar a un acuerdo entre Hamas e Israel, que es un judío, una persona de origen judío, trabaja en Estados Unidos en la construcción. Es decir, él no construye casas, él es un empresario. Y es un empresario grande, al igual que Trump. Y los dos se conocen por ese tipo de trabajo. Ahora, Witkoff es sabido, por lo menos en Israel, no sé lo de ustedes, en un momento determinado compró un edificio en Nueva York, eh, se complicó con algún tipo de tejes y manejes allí en Nueva York. ¿Y quién vino a salvarlo? Qatar. Qatar sacó la suma de 605 millones de dólares para salvarlo a Witkoff. Es decir, en este momento, cuando Witkoff trata de hacer un acuerdo entre Israel y Claro. Hamas para rehenes, para todo lo que sea, le debe a Qatar la módica suma de 605 millones de dólares, con lo cual muy objetivo no puede ser porque lo tienen, como se diría, lo tienen por el cogote. Ahora, en ese tipo de cuestiones está Israel con el tema. Es decir, en dos palabras más, Israel está repartiendo ahora comida, yo supongo que también en este momento. La población tiende a ir a recibir comida de Israel, que recibe un paquete semanal, que seguro que lo vieron en algún tipo de video, pero hay todo tipo de interferencias políticas que pueden llegar a hacer que lo que estoy diciendo en este momento cambie la semana que viene, digamos así. Va a haber que esperar. ¿Te contesté? Sí, perfectamente. Claro, están usando como arma política el tema de los alimentos y Por me supuesto, las parece, Naciones Unidas no son para nada imparciales, digamos así, pero nosotros conocemos a las Naciones. Ya desde 1948 sabemos que las Naciones Unidas no actúan en forma imparcial. Bueno, 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 vamos a dejar este tema por aquí y ahora nos vamos a un tema porque hace unos días se publicó en el medio de comunicación periódico La Voz Ibérica un artículo suyo, Simpson Samir, sobre las encuestas de qué piensan, ¿no? En Israel, ¿no?
qué piensa la opinión pública de Israel sobre todo el conflicto. Y me gustaría que analizase el artículo y si puede darnos, pues nada, simplificarlo y decir lo que piensa otra vez. Sí, gracias por traerlo. No de casualidad te publiqué el artículo. Lo que pasa es que todo el tiempo yo hablo sobre Israel, mucha gente habla sobre Israel, pero nadie pregunta en definitiva qué es lo que piensa la población de Israel. A pesar de todo, somos 10 millones de personas, no un número pequeño, y si bien parte considerable son niños, hay muchos mayores. Y lo importante que quisiera, antes de comenzar a explicar las cosas, es que no hay que olvidarse que en Israel hay poco menos del 80% judíos y hay un 20%, 21% de árabes. Es decir, no es posible bajo ningún aspecto esperar que las respuestas de los árabes y las respuestas de los judíos sean las mismas respuestas. A lo mejor sería posible esperar que sean completamente opuestas, pero no lo son. Y eso es lo que dice en definitiva la encuesta. La encuesta fue hecha por una organización muy importante en Jerusalén. Y antes de empezar a explicar, quiero decir de que los números no se les van a cerrar. No se les van a cerrar porque una parte de las respuestas son no tengo idea. Ahora, el no tengo idea es un porcentaje, en algunos lugares más, en otros lugares menos, en algunas preguntas más, en otras preguntas menos, y lo cierto es que lo de los árabes es el porcentaje de no tengo idea es mayor. Pueden ser por varios motivos. Uno de ellos es que puede ser que como la encuestadora es judía, no quieren explicar exactamente cuál es la posición personal. Otra es que realmente no tienen idea, porque el mundo es muy complejo y el mundo en Medio Oriente es muy complejo y nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Así que, bueno, si los números no se les cierran, no me acusen a mí, piensen, recuerden que es porque hay gente que no tiene idea. Bueno, la encuesta en definitiva habla de 9 temas que tratan toda una serie de puntos que están relacionados con el conflicto. Eh, y vamos a empezar. La primera, yo me traigo los papeles para no decir tonterías. La primera pregunta fue Sí, sigue. si, dado que el mundo habla de dos estados, un estado palestino y un estado judío, si realmente la población israelí está de acuerdo con que existan dos estados. Ahora, las respuestas fueron así. El 78% de los judíos dijo que no está dispuesto a un, eh, que hayan dos estados, es decir, que haya un Estado palestino al lado del Estado judío. Eh, ¿Cuántos están sí de acuerdo? Supuestamente otro 22%, pero no es así. Solamente un 1% de los judíos dijo que estaba dispuesto a que exista un Estado palestino. 1%. El otro 20% más o menos dijo de que unos 15% dijeron de que estaban dispuestos a que exista un Estado palestino con varias condiciones. Es decir, pusieron condiciones, que el Estado esté desmilitarizado, que reconozca a Israel como Estado judío, toda una serie de condiciones que en definitiva más o menos explican que ese 15% quiere, quisiera que haya un Estado palestino, pero comprende que no va a haber un Estado palestino, porque las condiciones que ellos pusieron son condiciones que los palestinos no van a poder recibir, digamos así. Pero lo importante es que un 78%, un número muy alto, dijo que no. Al mismo tiempo, lo de los árabes. Supuestamente el 80, el 90% tenía que decir que sí está a favor de un Estado palestino, pero resulta ser que no es así. Un 18%, un número no pequeño, dice que no quiere un Estado palestino, que no quiere. Otro 19%, es decir, nos acercamos a un 40%, dice de que Israel tiene que reconocer al Estado palestino y el Estado palestino al Estado judío.
que es como algo paralelo a lo que vimos del otro lado entre los judíos. Y un 41% dice sí, sin condiciones previas, algo que es normal, porque en definitiva los árabes israelíes son palestinos, son de origen palestino, como los palestinos que están del otro lado. Bueno, la segunda pregunta es una pregunta más general. Le preguntan si están dispuestos a que haya un Estado palestino a condición de que Arabia Saudita, que es algo que se habla ya hace varios años, reconozca y entable relaciones con el Estado de Israel. Es algo que está destinado, políticamente hablando, a darle un caramelo a Israel para que Israel esté dispuesto a liberar el tema palestino a condición de recibir la normalización con Arabia Saudita, que es el país musulmán, árabe más importante. Resulta ser de que los judíos no se entusiasman tanto con el tema. En definitiva, el número de la gente que estaba dispuesto a que haya un, eh, un Estado palestino que era, digamos, el 15 más el 1 era un 16, digamos un 20%, sube algo así como, como un 25%. El resto no compra la mercadería. Ese número es sorprendente porque la prensa tiende a decir de que todo el tiempo los judíos estamos esperando que haya una normalización con Arabia Saudita. Pero la historia dice de que los acuerdos generalmente no llegan a cumplirse a largo tiempo, con lo cual es como recibir un paquete cerrado que nunca sabes exactamente qué es lo que viene detrás. Ahora, los árabes, un pequeño porcentaje de esos que estaban dispuestos a que hubiera un Estado palestino, que antes eran, decíamos, un 41%, llega a un 50%. Es decir, un pequeño porcentaje ve ciertas ventajas. Por supuesto que lo de los árabes israelíes, el tema de Arabia Saudita es importante, porque es el centro del Islam. Y para los árabes israelíes poder pasar sin mayores inconvenientes burocráticos a rezar en Meca y en Medina, es importante. Es decir, para ellos es importante. Pero a pesar de eso, el número es 50%, no es 90%, un 50%. Otro 50% está dispuesto a no poder visitar o a poder visitar, pero con ciertos inconvenientes administrativos, a Arabia Saudita. El tercer tema es, y es muy importante, si tú temes, la persona entrevistada, que desde el lado de la Cisjordania, donde tendría que haber un Estado palestino, estoy escuchando, yo no sé si tú puedes escucharlo, pero yo estoy escuchando los aviones al lado mío, los aviones israelíes. No, no escucho. No, 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 no escucho. Sí, Bueno, pero tú no los escuchas, yo los escucho y muy fuerte, están al lado de mi ventana. Si existe la posibilidad, si tiene miedo de que desde Cisjordania, donde viven también 2 millones y pico de palestinos, ataquen a Israel. Por supuesto, la pregunta fue a judíos y a árabes. El 81% de los judíos dicen que sí, que están convencidos de que si los palestinos van a tener un ataque, un Estado palestino dentro de Palestina, dentro de la Cisjordania, ya, entonces ahora tarde o escucho, temprano. ahora escucho, ahora escucho. Ruido. Escuchas, bueno, Mm. eh, no es que están atacando aquí, no es que los árabes nos están atacando, sino que hay una base no demasiado lejos, una base aérea. Ahora, decíamos que un 81% de los judíos dicen que sí, y un 17% dijeron que no, es decir, un 17%, algo que se acerca a aquellos que estaban dispuestos a que existiera un Estado palestino con ciertas condiciones, piensan que no va a haber un ataque de la Cisjordania. Pero el 81% es mucho, eso indica de que los judíos, nuevamente consistente con la primera pregunta, no quieren que haya un Estado palestino. Ahora, el tema interesante es que
Por supuesto, les preguntaron también a los árabes. Ahora, un 50% no teme. Claro, ellos son árabes, del otro lado son palestinos, de origen palestino, del otro lado los árabes de la Cisjordania son de origen palestino, ellos no temen. Pero un 24% de los árabes sí temen. Es decir, un 24% de los árabes entrevistados, que son una cuarta parte, digamos así, pero que son árabes, temen de que los palestinos ataquen a Israel. Y eso indica que esa gente adopta las posiciones de la mayoría judía con respecto al tema de los palestinos. Eso es algo que no era demasiado de esperar, era de esperar que el número fuera mucho menor, pero eso quiere decir que las preocupaciones de seguridad, seguridad física, de los árabes que viven en Israel se acercan de alguna medida a la posibilidad de ser atacados o de sufrir las consecuencias de un ataque si los palestinos sufren. Yo pienso que este punto es muy importante porque indica la eh, creación de una cristalización, digamos así, del israelismo como nacionalidad, también que incluye, aparte de los árabes israelíes, que son justamente de origen palestino, pero que entienden que hay un problema que va más allá de la diferencia de nacionalidad, que es un problema de seguridad. Ahora vamos a la cuarta pregunta. Le preguntan al entrevistado, ¿usted está de acuerdo que después de la guerra continúe Hamás como grupo militar dominante en Gaza? Es decir, más o menos lo que están proponiendo Qatar, y por supuesto Hamás, y de alguna manera los Estados Unidos también están dispuestos, y por supuesto Europa. Un 96%, recuerda el número, un 96% de los judíos israelíes dijeron que no están dispuestos a que jamás continúe. Es decir, ese 96% es una fuerza muy grande detrás del gobierno de Israel para oponerse a que jamás continúe. Si el número sería 60%, entonces habría discusión, pero con un 96% no se puede discutir. Ahora, lo más interesante en esa situación es la continuación de la pregunta anterior, porque cuando les preguntaron la misma pregunta, si estaban dispuestos a que, a que jamás continúe como grupo militante en Gaza, y se la preguntaron a los árabes israelíes, un 44% dijeron que no. Es decir, un 44% de los árabes israelíes, los ciudadanos israelíes de origen árabe, comprenden que jamás en Gaza es un problema militar, y como problema militar no tiene que estar. Solamente un 26% de los árabes israelíes, una cuarta parte, dijeron que sí estaban dispuestos. Es decir, se puede llegar a interpretar que solamente una cuarta parte de los árabes israelíes están de acuerdo con la posición de Hamas. Ahora, es algo más que sorprendente, es algo mucho más eh, positivo de lo que se podía esperar que saliera en la estadística. Para sacar de lado el tema militar, entonces les preguntaron las mismas preguntas, pero no esta vez no que continúe el gobierno militar, sino que continúe el gobierno civil, si jamás puede seguir como grupo civil en Gaza. Lo de los judíos no sorprende. Un 91% dijeron que no están dispuestos. Es decir, el 96% de no militar se convirtió en un 91% de tampoco civil. Ahora, entre los árabes israelíes, el 44% que dijeron antes que no, dijeron ahora un 30% dijeron que no. Es decir, un 30% de los árabes israelíes tampoco quiere que jamás continúe como gobierno civil. Y ese 30% se acerca más o menos al 25% antes que adoptaron la posición judía de que jamás no tiene que continuar siendo vecino de Israel, lo que en definitiva, y lo veremos más tarde, lo que en definitiva influye en el asunto del traspaso de los palestinos de Gaza al exterior. Ahora,
Eh, el número interesante en esta pregunta es que un porcentaje determinado de los árabes israelíes, que son en su mayoría gente más o menos religiosa, está dispuesta a que Hamas continúe como grupo civil en Gaza. ¿Por qué? Porque ellos también son musulmanes y cuando se trata en ese caso de una identificación cultural, estos musulmanes, ellos musulmanes, entonces están dispuestos a que se queden. Pero por supuesto no están menos dispuestos a que queden como gobierno o seguro que no como grupo militar. Llegamos ahora a una pregunta que es muy importante, eh, la pregunta número 6. Le pregunta a, la, a, la, a los entrevistados si estarían de acuerdo en volver a vivir en el kibutz Be'eri. Kibutz Be'eri es un kibutz que se hizo famoso porque le mataron a 110 personas, secuestraron a otro gran número y quemaron prácticamente casi todo el kibutz. Si estarían dispuestos a cambio, y esa es la parte importante de la pregunta, a cambio de que todos los rehenes fueran devueltos. Es decir, todos los rehenes, los 58 rehenes son devueltos, Israel se retira, jamás vuelve, continúa siendo el gobierno en Gaza, y tú pasas a vivir al lado de la frontera, es decir, nuevamente a la situación que había antes del 7 de octubre del, del 23. Ahora, el tema en esta pregunta es que aquí le preguntan personalmente a la persona si estaría dispuesta a vivir. Ya no es una cuestión nacional, grupal y todo eso, sino tú como persona, ¿estás dispuesta a vivir? Ahora, ¿cuántos judíos respondieron a ese? Un 8%. Es decir, solamente un 8% de los judíos está dispuesto a decir, yo estoy dispuesto eh, a vivir ahí después que todo vuelva a la situación anterior, no digo a la normalidad, a la situación anterior que había. Un 70% dijeron que no están dispuestos. ¿Por qué no están dispuestos? Porque no tienen confianza que jamás no vuelva a actuar. Nuevamente volvemos a la pregunta, ¿cuál será la respuesta de los árabes israelíes? Supuestamente, como del otro lado está Hamas, y son musulmanes, y son palestinos, y son mucho más cercanos a ellos que a los judíos, entonces supuestamente tendrían que decir que sí, pero un 40% de los árabes israelíes dijeron que ellos no estarían dispuestos, es decir, un 40% de los árabes israelíes dijeron que no están dispuestos a ir a vivir al lado de la frontera en un lugar donde hay peligro de que jamás vuelva a atacar nuevamente. Y es consistente con lo que hablamos antes, de que parte considerable, no quiero decir la mayoría, pero parte considerable de los árabes israelíes se identifica con las preocupaciones de la mayoría judía respecto a ese tema. Eh, Otra pregunta que existe por el tema eh, de la presión para que haya dos estados, un estado palestino y un estado judío, llamado Israel, y que el estado palestino esté compuesto por Cisjordania y por Gaza, es decir, el planteo europeo y progresista, llamémoslo así, de lo que tendría que haber, si estarían dispuestos a que la autoridad palestina domine en Gaza, no jamás, sino la autoridad palestina que no gobierna a pesar de que es el gobierno en Cisjordania, sí puede pasar a ser también la gobernante en la franja de Gaza. Ahora, un 50% de los judíos dijeron que no, que en definitiva están diciendo, sin decirlo directamente, la autoridad palestina es un jamás camuflado, digamos así. No son tan eh, religiosos como es Hamas, pero son tan terroristas como es. Un 25% de los judíos, un número relativamente alto, dijo que sí, que está de acuerdo. Es decir, ante el infierno que existe ahora, ya, a pesar de todas las dificultades, ya es posible esperar que la autoridad palestina sea un poco mejor, una intención.
Pero ese 25% es más o menos semejante a ese porcentaje de judíos que en preguntas anteriores dijeron que estaban dispuestos a que haya un Estado palestino en Cisjordania. Es decir, si están dispuestos a que haya un Estado palestino en Cisjordania, entonces pueden estar dispuestos a que haya un Estado, un gobierno palestino también en Gaza. Ahora, lo interesante es que volvemos otra vez a la pregunta sobre los árabes israelíes. Un 33% de los árabes israelíes dijeron que sí, que están dispuestos a que la autoridad palestina gobierne en Gaza en lugar de Hamas. Pero volvemos a las situaciones anteriores. Un 30% dijeron que no. Es decir, nuevamente aparece entre ese 25 y 30% de los árabes israelíes que adoptan los pensamientos de los judíos de que es peligroso y no hay que permitir. Ahora llegamos a la pregunta número 8, la penúltima, digamos así. Si están de acuerdo con el plan Trump, es decir, con la emigración de los gazatíes fuera de Gaza. Y esta pregunta es importante porque es una pregunta que está sobre la mesa todo. Ahora, entre los judíos, el 82% dijo que sí. No un 96%, un 82% dijo que sí. Eso hace que hay cerca de un 20% nuevamente que son dueños de ideologías menos antipalestinas, que es lo que vivimos en las condiciones anteriores. Pero, otra vez, un 28% de los árabes israelíes dice que que está a favor del plan Trump de migración de los palestinos, que son de alguna manera parientes, digamos, llamémoslo así, de esos árabes israelíes. Un 28%, otra vez alrededor de una cuarta parte de la población. Ahora, un 8% de los judíos dijeron no, 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 no. Y es posible entenderlo, no porque piensan que los palestinos de Gaza son eh, eh, gente, digamos así, inocente, sino porque por motivos morales, digamos así, piensan que sacar a los palestinos de Gaza es algo inmoral, no, demasiado cruel o digamos toda una serie de cosas. No existe aquí la pregunta sobre qué va a pasar entonces si se van a quedar, pero digamos un 8% de los judíos israelíes dice que no, pero un 50%, aquí el número aumenta, un 50% de los árabes israelíes no está de acuerdo con que los gazatíes sean desplazados. Es decir, un 50% no está de acuerdo, como dijimos antes, un 28% dijo sí, y queda ese 22% más o menos que dijo que no tiene idea. No tiene idea para aquí, no tiene idea para allá. A lo mejor se podría hacer una extrapolarización y llegar a una situación en la cual si ese 28% lo repartimos entre los sí y los no, un 60% está a favor de sí y un 40 o un 65% de los árabes israelíes sí, un 35% dicen. Ahora, la última pregunta, que tiene también con lo que está sucediendo en estos días, es decir, y es una pregunta muy, pero muy importante. Espero que todavía tengo tiempo. Sí, Eh, quedan 3 minutos o así. 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. 3 minutos es muy poco tiempo, pero bueno, digamos así. ¿Está usted de acuerdo con que Israel ataque el proyecto atómico iraní? Una pregunta importantísima, es una lástima que no tengo tiempo. Un 43% dice que sí, que está de acuerdo, a condición de que sea en conjunto con los Estados Unidos. Es decir, no solamente Israel, sino junto con los Estados Unidos. Entre los árabes israelíes, solamente un 15% respondió que sí. Es decir, un 85% de los árabes israelíes no quiere que haya ataque. Pero entonces viene la tercera parte. ¿Qué pasa si Estados Unidos, la segunda parte, qué pasa si Estados Unidos no apoya a Israel? También así, en ese caso, Israel debe atacar sola. Otro 28% de los judíos israelíes dicen que sí, que también si Estados Unidos no apoya a Israel. Es decir, si agarramos el 43
y el 28 llegamos a un 70% de los judíos que dice que de cualquier forma, con o sin Estados Unidos, hay que atacar a Irán. Entre los árabes israelíes, por supuesto, el número se achica menos, se achica para el lado de menos. Solamente un 6% dice solamente Israel, porque es evidente que una guerra contra Irán tiene también sus consecuencias para Israel. La tercera opción es si esperar a que solamente los Estados Unidos hagan el trabajo a nivel de presión máxima política, digamos así, como está haciendo Trump en sanciones, falta de amenazas. Ahora, un 16% de los judíos israelíes dice que sí. Es decir, es más o menos ese 20% que estamos viendo todo el tiempo que está a favor de una posición más liberal hacia el lado árabe. Y un 23% dijeron que sí, un 23% de los árabes israelíes dijeron que sí. Es decir, los árabes israelíes prefieren que todo se solucione sin guerra y es normal. Los judíos me incluyo a mí mismo, más sensación de amenaza por parte de Irán y queremos una acción más elocuente por parte de Israel. Y falta la cuarta opción y es la última. La cuarta opción es no actuar, dejar el asunto como está ahora. El porcentaje de los judíos israelíes que dijeron que hay que dejar la situación como está ahora llegó a un 2%. Es decir, los judíos israelíes quieren que haya un cambio de situación con Estados Unidos, sin Estados Unidos, atacar solo, no atacar solo, pero que haya un cambio de situación de la situación actual. Por su parte, entre los árabes y israelíes, un 34% está dispuesto a seguir viviendo. Es decir, la sensación que tienen los árabes israelíes de amenaza es menor que la que tienen los judíos israelíes. Con esto he terminado más o menos la encuesta. Si tengo todavía un minuto, voy a decir en forma telegráfica más o menos las conclusiones que he dicho. Eh, Solo tienes medio minuto, Bueno, porque es que igual entonces lo se corta. dejaremos para la próxima vez. Para la Yo próxima semana propongo, podemos empezar, sí. yo propongo que si los espectadores, lectores, como se llame, oyentes, tienen alguna idea, que la dejen, después de leer el video, que lo dejen como comentario por debajo del video y yo me voy a encargar de forma escrita de responderles y las preguntas que sean muy importantes, a lo mejor lo dejamos para la continuación la semana que viene. Bueno, pues ¿Está? nada, muy bien. Ha sido todo un placer tener aquí a Simpson Samir, excelente análisis. Y a ver si puedo dejar también el link del artículo para por si quieren echar un vistazo y verlo mejor. Y la semana que viene podemos decir la conclusión, empezar con la conclusión que tú piensas de la última pregunta. ¿De acuerdo? Podemos empezar. Aquí Bueno, estamos en el semanal de Israel y nada, una vez más, hoy 29 de mayo. Un beso a todos. Aquí desde España, besos, salón. nos vemos la Simpson, semana que y viene. nos vemos la semana que viene. No olviden de apuntarse, de compartir y dar un like. Pues nada, hasta la semana que viene.